Vamos a estudiar ahora unas funciones de producción que son casos extremos. Vamos a estudiar la función de producción con sustitutivos perfectos y con complementarios perfectos. Empezamos con los sustitutivos perfectos. Bueno, pues una tecnología de producción en la que los factores productivos sean sustitutivos perfectos es una tecnología en la que los factores productivos siempre se pueden sustituir uno por el otro a una misma tasa. Tengamos la combinación, que tengamos mucho de un factor, si tenemos muchísimo de un factor y poco del otro, o muy poco del primer factor y muchísimo del segundo, siempre podemos sustituir unidades de los dos factores a una misma tasa. Cuando tenemos sustitutivos perfectos, las isocuantas son líneas rectas, como las que tenéis ahí dibujadas. Y bueno, y cumplen el resto de propiedades, ¿no? Pues se incrementan hacia la derecha y hacia arriba. ¿Por qué? Bueno, pues porque si siempre podemos sustituir unidades de un factor por unidades del otro, lo que ocurre es que la pendiente de las isocuantas es siempre la misma y las funciones que tienen una pendiente constante son las rectas como la que tenéis ahí dibujada. La forma funcional que tienen los sustitutivos perfectos pues es que la función de producción, que depende del capital y del trabajo, es igual a una constante por las unidades de capital más una constante por las unidades de trabajo. Si calculamos la relación marginal de sustitución técnica de capital por trabajo en esta función de producción, sería el producto marginal del trabajo partido por el producto marginal del capital, es decir, la derivada respecto de la L partido por la derivada respecto de la que nos queda B entre A. B entre A es la tasa a la que se puede sustituir capital por trabajo. B entre A son las unidades de capital que sustituyen a cada unidad de trabajo. Si estamos usando como factores productivos trabajo y capital. Podemos usar cualquier otro factor productivo. Un ejemplo de una función de producción que tuviera sustitutivos perfectos, pues sería, por ejemplo, podemos imaginar la producción de un producto que dependa únicamente del trabajo, ¿de acuerdo? Que dependa únicamente de factor trabajo. Y podemos pensar que los factores productivos son pues trabajo realizado por hombres y trabajo realizado por mujeres. Siempre tengamos a muchos hombres y pocas mujeres o muchas mujeres y pocos hombres en nuestro proceso productivo, pues una hora de trabajo de un hombre pues la podríamos sustituir por una hora de trabajo de una mujer. Tengamos mucho de un factor o mucho del otro factor y tengamos los trabajadores de un sexo o del otro que tengamos en nuestra empresa, pues siempre podemos sustituir un sexo por el otro a la misma tasa, ¿no? Pues trabajadores de un tipo por trabajadores del otro. Esto es un ejemplo de una función de producción en la que los factores productivos son sustitutivos perfectos. En este caso la pendiente sería 1. Podemos sustituir una hora de trabajo de un tipo por una hora de trabajo del otro tipo. El otro caso extremo de función de producción que vamos a ver es el de los complementarios perfectos. Los complementarios perfectos son cuando es imposible sustituir un factor productivo por el otro. Para producir siempre tenemos que combinar los factores de la misma manera. No podemos usar más de uno y menos de otro, o menos de uno o más de otro. Siempre tenemos que usar de todos los factores y en una proporción exacta. Cuando tenemos este tipo de proceso productivo, las funciones de producción tienen formas de ángulos rectos. ¿Por qué? Porque podemos producir una determinada cantidad de producto combinando ambos factores en una proporción, que es la esquina de la función de producción. Si tenemos mucho más de un factor, pues no podemos producir más y por eso si nos movemos horizontalmente pues estaremos en la misma isocuanta. Podremos producir lo mismo si añadimos muchísimo del factor productivo, pero no cambiamos la cantidad del otro factor productivo. Verticalmente lo mismo, ¿no? Si tenemos muchísimo capital pero no aumentamos la cantidad de trabajo, pues seguiremos produciendo lo mismo. Por esta razón, cuando tenemos complementarios perfectos, las isocuantas tienen forma de ángulos rectos. Matemáticamente, la forma de expresar estas funciones de producción de complementarios perfectos es mediante esa expresión. La función de producción que depende del capital y del trabajo pues es igual al mínimo entre la cantidad de capital por una constante y la cantidad de trabajo por una constante. Ese A entre B lo que nos da es la posición en la que están las esquinas de las... Ahí nos determina la posición de las esquinas de los ángulos rectos, de las isocuantas. Bueno, un ejemplo de complementarios perfectos, de función de producción con complementarios perfectos, pues sería un proceso productivo, por ejemplo, que solo se puede hacer de una manera y esa forma de producirlo sería con una máquina que esté siempre operada por dos operarios
siempre se necesitan 2 operarios para trabajar con la máquina y solo se puede producir ese tipo de producto con esa máquina y esos 2 operarios. Bueno, pues podemos producir más unidades si tenemos 3 máquinas y 6 operarios, o 10 máquinas y 20 operarios, pero tener 10 máquinas y 100 operarios no me aumenta la producción. Tener 100 máquinas y 4 operarios no me consigue más producción que 2 máquinas y 4 operarios. Este tipo de tecnología sería una tecnología de complementarios perfectos.